Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Spitia. Pertenezco al grupo número 1 de la materia Organización y Descripción de Archivos. El día de hoy voy a hablar de la ordenación documental. La voy a dividir en tres partes. Ordenación documental, en donde hablaremos sobre las series documentales, subseries documentales, unidad documental, rotulación de carpetas, reconstrucción de expedientes. La segunda parte va a ser la parte de foliación, en donde vamos a hablar de la parte análoga y de la parte electrónica. Y tercera parte, sistemas de ordenación, en donde vamos a hablar de la parte alfabético, numérico y mixto. Así vamos a comenzar. Espero que pueda desarrollarlo de la mejor manera. Se puede decir que la ordenación comienza cuando se ha terminado la clasificación, es decir, que se aplica a las series documentales. Es la relación de causa y efecto que se produce entre los documentos, pues hay un documento inicial y otros que lo siguen y el último que lo concluye. Es decir, la ordenación se puede entender como el proceso mediante el cual se establecen con claridad las relaciones entre los documentos de una serie. Dicho de otra manera, la clasificación relaciona grupos documentales entre sí, y en tanto que la ordenación relaciona las unidades documentales simples y complejas entre sí y pertenecientes a la misma serie. Al respecto del principio de orden original, no consiste en otra cosa que en tomar en cuenta los pasos indispensables para la satisfacción de una gestión. El principio de procedencia permite saber quién produce los documentos, las unidades administradoras. ¿Y por qué razón lo hace? Por asignación de las funciones. El principio de orden original permite saber cuáles son los pasos necesarios de la producción, cuáles son los procedimientos, para determinar con qué documento se inicia, cuáles le siguen a este hasta finalizar. Los manuales de procedimientos para evitar la pérdida del orden original o para reconstruirlo donde se ha perdido, lo más recomendable es consultar los manuales de procedimientos. Son ejemplos de las unidades documentales complejas, los contratos, las órdenes de pago, historias laborales, historias clínicas, entre otros. Las series documentales son un conjunto de actividades de un archivo que refleja siempre el contexto en el que se desarrollaron las actividades de las diferentes oficinas o unidades administradoras, que en el interior del documental son las secciones o subsecciones. La serie documental está integrada por documentos resultado de la repetitividad de los procesos en los procedimientos administradores o técnicos en las oficinas. Generalmente están conformados por el mismo tipo documental, unidades documentales, que también responden a asuntos similares generando como resultado una información serial. Por ejemplo, las oficinas de tesorería como series propias del desarrollo de sus funciones, órdenes de pago, boletines de caja y banco, cuentas corrientes, libros de tesorería, declaraciones tributarias. Las series documentales simples son conformadas por unidades documentales simples, tipos documentales, donde cada una es independiente de la otra, unidad documental simple de la misma serie. En las series documentales simples, el contenido de cada uno es particular y la información puede ser diversa. Su ordenación permite controlar su producción. Son series documentales simples, por ejemplo, como los decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, las actas de juntas, asambleas, comités, comisiones. Los pasos metodológicos para su ordenación son los siguientes: análisis de las características formales de las unidades documentales para comprobar su pertenencia a la serie documental. Selección del sistema de ordenación numérico simple o numérico cronológico que convenga de acuerdo con las características de la serie. Aplicación del sistema de ordenación acordado. Almacenamiento de las series documentales en las adecuadas unidades de conservación. Foliación de los documentos en cada unidad de conservación. Identificación de cada una de las unidades de conservación. Las series o unidades documentales complejas son series conformadas por unidades documentales complejas comúnmente llamadas expedientes. Cada uno está compuesto por varios tipos de documentales diferentes entre sí, pero relacionados en razón de un trámite determinado.
Cada expediente es diferente de otro a su misma serie y por lo general se almacenan en unidades de conservación, carpetas separadas. No obstante, es preciso anotar que existen expedientes de gran volumen que se deben dividir ubicándolos en diferentes unidades de conservación. Unidades o tipos documentales, subseries documentales. Es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. La ordenación de la subserie no difiere de la ordenación de las series. Siguen el mismo lineamiento establecido de la ordenación de la serie. El conjunto de documentos generado producido por una unidad administrativa forma la serie y las subseries documentales, las cuales a su vez están integradas por tipos documentales. Unidad documental, tipo documental. La unidad documental archivísticamente es el elemento fundamental de una serie documental, la cual puede ser simple o compleja. La unidad documental es el resultado físico de una actividad llevada a cabo a las unidades administradoras por las funciones que han sido asignadas. Sin embargo, no todas las actividades generan tipos documentales. La simple, constituida por el mismo tipo documental, y la compleja, con la que estamos familiarizados, es el expediente. Está integrado. Los tipos documentales básicos que conforman el expediente son en su mayoría casos que establecen los manuales de procedimientos para el trámite de un proceso determinado. Por ejemplo, las series historias laborales. Cada expediente es una unidad documental compleja que se conforma con los documentos relativos a una persona desde que se vincula esta unidad hasta que se retira. En la organización documental es necesario tener identificados cada uno de los tipos documentales que se producen o se han producido en cada una de las oficinas de acuerdo con los trámites, a fin de lograr una correcta ordenación de las series documentales. Entre estas existen dos tipos de series, las formadas por unidades simples como ordenanzas, decretos, resoluciones, etc. y las formadas por unidades documentales complejas como procesos judiciales, licencias de construcción, licencias ambientales, contratos de obra, entre otras. En la parte 2 estaremos hablando de la foliación, tanto análoga como electrónica, teniendo en cuenta que la foliación consiste en dar un número consecutivo del 1 a los folios escritos por la unidad de conservación de un expediente. Debe hacerse un diagnóstico integral, esto con la finalidad de poder determinar qué expedientes deben ser intervenidos. Debe tenerse en cuenta los instrumentos archivísticos como inventarios documentales, cuadros de clasificación, tablas de retención documental, tablas de valoración documental, sistema de registro y control de correspondencia y comunicaciones oficiales. Dicho procedimiento debe hacerse solamente cuando las unidades de conservación que integran una serie documental sean simples o complejas y estén completamente ordenadas. Pero antes de foliar es importante hacer una valoración primaria, saber si está en la unidad documental correspondiente y si no hay ningún tipo de duplicidad. Es de sumo cuidado al realizar la foliación que no haya repetición de número ni que se dejen documentos sin foliar. Si existe otra foliación anterior, esta se anulará con una línea diagonal y quedará como válida la última realizada. Para las respectivas unidades de conservación se controlan también consecutivamente. Para nuestro ejemplo, en la carpeta número 1 tenemos folios del 1 al 200. Si hay una carpeta 2 con el mismo contrato, va a comenzar con el 201 a continuar. En los expedientes electrónicos pueden estar conformados por un sinnúmero de documentos electrónicos de archivo de formatos diversos, la totalidad de los cuales responden a sí mismo trámite o asunto y que están directamente relacionados entre sí de acuerdo con un procedimiento. Los expedientes a su vez conforman series y subseries, simples o compuestas. El foliado de los expedientes electrónicos se lleva a cabo mediante un índice electrónico, firmado digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante.
según proceda como el expediente se cierre. Este índice garantiza que la integridad del expediente electrónico permita su recuperación cuando se requiera. Los alfanuméricos. Resulta incorrecto ordenar cronológicamente todos los documentos de un archivo o todos los documentos de una misma unidad administrativa, pues se corre el riesgo de perder no solo toda la clasificación, sino además la secuencia del trámite original. Ordinal. Sistema de ordenación numéricos ordinal. Este sistema de ordenación quizás es el más fácil de realizar. Consiste en disponer los documentos en forma consecutiva progresivamente, obedeciendo a la numeración que lo identifica. Por ejemplo, tenemos una cuenta interna que tiene un consecutivo terminado en 34. Entonces el siguiente debería ser el 35, el siguiente debería ser el 36 y así sucesivamente. Cronológico. Este sistema de ordenación consiste en colocar un documento detrás de otro en forma secuencial, de acuerdo con la fecha en que la documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta, en primer lugar, el año, seguido del mes y luego el día. La alfabética onomástica se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permiten estar abiertos por lapsos grandes de tiempo, por ejemplo, historias laborales e historias clínicas, entre otros. Toponimio o alfabeto geográfico. Se ordena la serie documental alfabéticamente por nombres de lugares. Este tipo de ordenación puede basarse en un país, departamento, ciudad o barrio. Temático. Se ordenan las series y las subseries documentales por el asunto del tema del contenido. Por ejemplo, estadísticas, informes, organismos de control, entre otros. Sistemas de ordenación mixtos. Están los alfanuméricos, en donde se ordena la serie documental utilizando el orden alfabético y numérico cronológico. En este sistema de ordenación, los datos que se cruzan no serán separables, siempre estarán asociados. Por ejemplo, contratos de prestación de servicios, cuya ordenación se basa en año y celebración del contrato y en el nombre del contratista. Por ejemplo, 2000 Martínez Durán. También se pueden ordenar de forma mixta, numeración por documento de identificación y alfabéticamente por el nombre. Este sistema se puede utilizar en la ordenación de las series de una dependencia cuando están representadas con las letras del alfabeto que identifican la oficina productora.